Desde nuestros estudios en Washington, D.C., Batalla Política. Bienvenidos a Batalla Política. Les saluda con mucho gusto Yalín Núñez y hoy nos acompaña el gran Luis Dávila. Luis, bienvenido. Estuve de vacaciones, hacía rato ya no te veía. Sí, es así, pero ya contento de estar de vuelta. Claro que sí. ¿Qué te parece si vamos con Emiliana Molina para que nos cuente cuáles son los temas que tenemos para hoy, que son bastante candentes? Claro que sí. Adelante, Emiliana. Hola, ¿qué tal, Yali y Luis? Pues esta semana les proponemos debatir sobre estos temas que han sido noticia aquí en la Unión Americana. Primero, avanzan las últimas audiencias que podrían llevar al mandatario estadounidense Donald Trump a un juicio político. Testimonios explosivos esta semana, como el de Gordon Sondland, el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, donde este dice que estaban siguiendo las órdenes directas del mandatario estadounidense Donald Trump. La doctora Hill también testificó, asegurando que tuvo varios altercados con el embajador Sondland, porque este estaba comunicándose directamente con otras personas y no le estaba avisando a ella sobre las reuniones que estaba sosteniendo. Pues mucho después la doctora Hill se dio cuenta que es que Sondland estaba coordinando directamente con el presidente estadounidense Donald Trump, el secretario de Estado Mike Pompeo, el jefe de gabinete Mick Mulvaney, entre otros, en lo que ella dice que eran favores políticos domésticos y no estaban preocupados en realidad por avanzar las políticas de seguridad nacional en cuanto a Ucrania. Sobre la base de las preguntas y declaraciones que he escuchado, algunos de los miembros de esta comisión parecen creer que Rusia y sus servicios de seguridad no llevaron a cabo una campaña contra nuestro país y que quizás de alguna manera y por alguna razón Ucrania sí lo hizo. Se trata de un relato ficticio que está siendo perpetrado y propagado por los propios servicios de seguridad rusos. El objetivo del gobierno ruso es debilitar a nuestro país, disminuir el papel global de Estados Unidos y neutralizar una amenaza recibida de Estados Unidos a los intereses rusos. En este momento, los servicios de seguridad de Rusia y sus representantes se han preparado para repetir su interferencia en las elecciones del próximo año. Nos estamos quedando sin tiempo para detenerlos. En el curso de esta investigación le pediría que por favor no promueva falsedades políticamente impulsadas que son tan claras. Cuando los ucranianos no recibieron ninguna explicación de por qué la ayuda de Estados Unidos había sido suspendida, habrían relacionado este suceso con la solicitud de investigación. Me di cuenta la primavera pasada que Giuliani, el abogado privado del señor Trump, estaba tomando un papel directo en la diplomacia ucraniana. Me sorprendió cuando la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca anunció que mantendría su misma política respecto a la asistencia de seguridad para Ucrania, cuando ya se venían presentando las solicitudes, incluso por el propio presidente, de que no fuera de esa manera. Las peticiones del señor Giuliani eran una contrapartida por organizar una visita a la Casa Blanca para el presidente Zelensky. El señor Giuliani exigió que Ucrania hiciera una declaración pública en la que anunciara las investigaciones del servidor de las elecciones de 2016 y también de Burisma. El señor Giuliani expresó los deseos del presidente de los Estados Unidos. No queríamos trabajar con el señor Giuliani. En pocas palabras, estábamos jugando con la mano que nos tocó. Todos entendimos que si nos negábamos a trabajar con él, perderíamos una oportunidad muy importante de consolidar las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania. Así que simplemente seguimos las órdenes del presidente. Me opuse categóricamente a cualquier suspensión de la ayuda a Ucrania. Me opuse a eso porque entendí, y tengo que decirlo, que claramente hubo un intercambio de favores. Pompeo y la Casa Blanca eran conscientes de esto, porque claramente, y una vez más lo informo, había un intercambio de favores. Así que yo traté diligentemente de preguntar por qué se había suspendido la ayuda, pero nunca recibí una respuesta clara a esto. Todavía no lo han hecho hasta el día de hoy. Exigí una explicación creíble, pero nunca recibí una respuesta. Segundo, avanzan también las negociaciones de tratados de libre comercio, como lo es el TEMEC. ¿Cuáles son las opiniones de los demócratas en cuanto a temas de Latinoamérica? Pues muchos han optado por no pronunciarse sobre este tipo de tratados que intenta renegociar el mandatario estadounidense Donald Trump y que su administración continúa poniendo presión para aprobarlo lo antes posible. Me gustaría ver que lo logremos este año. Quiero decir, ese sería mi objetivo. No me imagino que se necesitaría mucho más en el Senado para aprobarlo. Quiero decir, parte de nuestra legislación se aprobará este año, pero sabemos lo que sucede en el Senado. Espero que se mueva rápidamente.
El Partido Demócrata debe demostrar que puede caminar y masticar chicle al mismo tiempo. Dijeron que pueden hacer eso, pero el Tratado de Estados Unidos, México y Canadá ha sido bloqueado y está listo para funcionar. Solo se está esperando a que Nancy Pelosi le ponga la firma para que empiece a funcionar. Y este Congreso Demócrata ha sido un fracaso total desde que Nancy Pelosi tomó el mazo. No hay acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. No hay nada sobre los precios de los medicamentos, nada sobre infraestructura, nada para el pueblo estadounidense, pero sí están en el circo del juicio político. Vamos a dejar en claro lo que está pasando aquí. Los demócratas están tratando de derrocar a un presidente debidamente elegido porque no pueden vencerlo en la urna electoral. Eso es todo lo que es. Y por último, pero no menos importante, pues son las más recientes encuestas y los debates presidenciales de los candidatos demócratas para las elecciones del 2020. Y es que surge un nuevo triunfador en las más recientes encuestas de Iowa a nivel estatal. Pete Buttigieg, el alcalde de South Bend, lidera la más reciente encuesta, superando así a candidatos como Joe Biden, Bernie Sanders y Elizabeth Warren, que de hecho Elizabeth Warren fue la candidata presidencial más atacada en el último debate demócrata. Chicos, es tiempo para el debate. Muchas gracias, Emiliana. Te cedo directo la palabra para que te des banquete y empieces tú. Cuéntame, ¿qué te parece todo esto del impeachment? Bueno, lo he dicho antes, no es nada de qué alegrarse. Obviamente, pues, en términos políticos, pues es algo que le va a costar al presidente y que pues, los demócratas van a utilizarlo, ¿verdad?, en su campaña de cara a la elección del 2020. Pero no deja de ser un issue y un asunto sumamente lamentable. Nadie quiere estar discutiendo esto a estas alturas. Pero la realidad es que pues cada día que pasa sigue saliendo, ¿verdad?, detalles de lo que ocurrió, siguen saliendo asuntos muy graves, diría yo, posibles crímenes que se están cometiendo incluso durante el proceso, como intimidación de testigos, tratar de obstruir a la justicia, que es un delito en este país. Y pues nada de qué alegrarse, pero creo que los testimonios han sido muy buenos. Han arrojado luz sobre lo que ocurrió. En muchas ocasiones uno hasta se transporta a ese momento, ¿verdad? Y uno cierra los ojos y se puede imaginar a Trump diciendo una cosa, a Sondland diciendo otra cosa, a Giuliani metido por el medio. Y a la hora de la verdad, lo más preocupante es el hecho de que pues hay ciertos testigos que no van a ir, han dicho que no van a ir. Han habido órdenes de Casa Blanca de que no vayan, que eso viola también el poder constitucional que tiene el Congreso de investigar y de citar testigos, que tiene el mismo poder que puede tener una corte o un tribunal, y eso pues está por verse. Pero lamentable porque son las personas que estuvieron ahí y que pueden decir, ¿verdad?, además de los testigos que ya han comparecido y que también estuvieron, pueden arrojar luz y cerrar el marco completo de lo que ocurrió. Mira, yo te puedo decir que desde la posición en la que me encuentro ahora, lo que he visto, a nadie, como tú dices, le gusta ver que el país esté atravesando por esto, porque realmente es los Estados Unidos y los estadounidenses los que sufren este juicio político que no empezó realmente con la llamada de Ucrania, viene arrastrándose desde el primer día que el presidente entró en la Casa Blanca. Los demócratas han querido buscar polvo en una tormenta, a veces hasta de nieve. Entonces, lo que estamos viendo y lo que vimos a través de los testigos que se presentaron es que ningún testigo dijo que escuchó directamente de la boca del presidente: yo quiero un quid pro quo, o yo quiero un intercambio de este favor por este favor, o voy a aguantar la ayuda hasta que esto suceda. Nadie lo escuchó directamente de la boca del presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vemos todo esto, este juicio político, y más adelante vamos a estar hablando con una abogada que nos va a dar un poco su perspectiva legal o su parecer legal, lo que hemos visto es mucha perspectiva precisamente de muchos de los testigos. Vemos que Sondland dice: no, yo no dije esto, ese es mi parecer, eso es lo que a mí me parece. Yo puse 2 y 2, que son 4, eso es lo que a mí me parece, pero no hay una prueba contundente, no está el arma con el humito saliendo, como dirían. Eso es lo que hemos visto en este juicio político. Y realmente, para ser honesta, bastante aburridos. Cuando ves las encuestas, la mayoría de los estadounidenses no está a favor de que estas audiencias continúen.
Bueno, yo sí he visto un incremento en la cobertura en medios que no son noticiosos. Por ejemplo, qué sé yo, programas de entretenimiento están cubriendo el tema, personas que usualmente son apolíticas o no comentan sobre temas políticos, influencers en las redes, están tocando temas sobre el impeachment. O sea que no veo una correlación entre lo que está ocurriendo en ese aspecto y lo que está saliendo en las encuestas que bien mencionas. Yo creo que a la hora, la verdadera encuesta que importa es la elección y los votos que salgan, ¿verdad? Y por supuesto, cómo se sigue desarrollando el caso. Recuerde que ahora mismo lo que estamos teniendo son simple y sencillamente vistas investigativas. Aquí todavía no se han levantado artículos de impeachment contra el presidente. ¿A qué crees que el público no responde a lo que son estas audiencias o este circo político que se ha montado alrededor a todo este tema del impeachment? Porque estamos viendo el market poll que en Wisconsin, por ejemplo, Trump 4 por encima de sus rivales demócratas. Estamos viendo otro poll que sacó el periódico The Hill diciendo que 10%, aumentó 10% el apoyo a que esto no se realice, a que se termine. ¿A qué se debe esta respuesta del público? ¿Crees que es no solamente en apoyo al presidente, sino ya cansados también de todo este drama? Creo que hay un factor fatiga, como acabas de decir, ¿verdad? Y un factor fatiga porque quizás el público no comprende que lo que está ocurriendo ahora mismo y las vistas que están ocurriendo ahora mismo de investigación son distintas a lo que se dio en el momento con Mueller y toda la trama rusa. Esto es completamente diferente. Estamos hablando de una investigación que se basa en unos hechos que ocurrieron en julio 25 de este año, el 25 de julio. Pero como se sigue hablando de impeachment, como se sigue hablando, ¿verdad?, del mismo juicio político, porque el proceso es el mismo, a pesar de ser dos casos diferentes, la gente, el ciudadano común, probablemente piensa que esto es lo mismo que llevan hablando desde el 2017. Pero es que hasta cierto punto es lo mismo, porque desde el primer día que el presidente entró en la Casa Blanca están hablando de impeachment. Desde el primer día. No había llegado el día de la inauguración y ya estaban diciendo vamos a impeach. Pero la base para impeach es completamente diferente. Pero lo que estamos viendo con Ucrania no es más que una reflexión de lo que venimos ya arrastrando con lo del probe de Mueller. Yo entiendo que no, porque es una base distinta, son unos hechos completamente distintos, ya. Esto es ya con el presidente. Acuérdate que la trama rusa se basaba en la campaña política del presidente, que se probó y lo que él finalmente hizo previo a. Lo que se basa el nuevo caso es con un presidente en funciones que, utilizando el acceso y los poderes de su cargo, los utiliza para obtener un beneficio personal, poniendo en riesgo la seguridad nacional. Aclarémosles eso también a los televidentes, porque creo que siempre vale la pena refrescar la memoria. Durante la investigación de Mueller se probó, este fiscal independiente probó que los miembros de la campaña del presidente Trump y el presidente Trump no estuvieron involucrados en lo que fue la interferencia rusa en las elecciones del 2016. Ahora, nos transportamos al día de hoy. Ahora los demócratas están buscando nuevamente otra investigación alegando un quid pro quo, que ninguno de los testigos ha podido realmente decir que hay un quid pro quo por parte del presidente, decirlo directamente, de su boca decir yo quiero un quid pro quo. Bueno, volviendo a lo de Rusia, muchos miembros de esa campaña han ido presos y han ido a la cárcel por eso y han sido encontrados culpables por eso. Pero por corrupción, lo que no colusión. Han podido es atarlo directamente a la figura del presidente, ni evidencia de que el presidente en efecto haya hecho lo que se alegaba en ese momento. Lo que se está hablando en esta otra ocasión es de una conversación telefónica que ocurrió el 25 de julio entre el presidente Trump y el presidente de Ucrania recién electo, donde el presidente Trump alegadamente condicionó ayuda al país ucraniano a cambio de que Ucrania investigara al rival político o al hijo del rival político del presidente, que viene siendo el ex vicepresidente Joe Biden. Y a base de eso, y todo sale porque de las personas que estaban presentes en eso, que se supone que sean del círculo cercano, íntimo de Trump y de confianza, levantaron bandera y dijeron, me parece que se está violando la ley, y de ahí sale entonces un whistleblower o un confidente, una confidencia que no ha salido a la luz. Que no tiene que salir porque lo tienen que proteger. Bueno, ¿sabes? Yo al principio estaba muy de acuerdo con la protección, con la protección de este whistleblower. Estaba totalmente de acuerdo y sigo estando de acuerdo que siempre debemos preservar a aquellas personas que hacen ese tipo de
vamos, de trabajo y que dicen, esta es la manera en que podemos preservar el sistema. Pero creo que con todo esto y escuchando a todos los testigos, sería de buen uso que la persona que inició todo esto sin una prueba directa y por escuchar una conversación de segunda mano que no estaba ni siquiera en la llamada, diera la cara. El problema es que cuando tú tienes un presidente que abiertamente está intimidando testigos, que están yendo a las audiencias públicas a testificar, menos todavía, si la persona se sentía intimidada hace 2 meses y quiso mantener su profile, ¿verdad? O su perfil anónimo, pues ahora más todavía, porque tiene un presidente que está actuando claramente intimidando testigos. Hay artículos que han salido alegando quién es este whistleblower, se ha prohibido decir el nombre. Entonces, pero hay también una foto de ese testigo con Obama, dándole la mano a Obama. Entonces, sopesemos las cosas. Y también otra cosa que quisiera traer a colación es todo este drama porque empezó. Por el interés de saber sobre la corrupción en Ucrania. Parte de esa corrupción dentro de Ucrania ha sido esta compañía muy conocida, Burisma, de la cual fue parte Hunter Biden, el hijo del ex vicepresidente o vicepresidente Joe Biden, mientras estaba en función. Esta persona estaba recibiendo miles y millones de dólares por una compañía que estaba siendo investigada y la cual el propio vicepresidente Biden quería despedir al fiscal que estaba investigando esa compañía por corrupción. Entonces, ¿existe corrupción dentro de la administración de Obama? ¿Debería investigarse a pesar de que ya no esté en funciones esa administración? Es que pienso que todo eso es irrelevante a lo que estamos viendo nuevamente. O sea, estamos hablando de el acto ilegal que hace el presidente de condicionar ayuda y de básicamente utilizar su rol y su poder como un arma política. Un arma política que sus rivales no tienen, porque sus rivales no tienen la forma de poder condicionar ayuda internacional a un país soberano a cambio de que ese país soberano investigue a su rival político. Vamos. Sigamos con ese punto que traes a colación después de la pausa. Vamos a un pequeño corte y regresamos con más de Batalla Política. Ya estamos de vuelta con más Batalla Política y hoy nos acompaña una invitada bastante especial, Joanna Kelly, abogada y analista político. Joanna, bienvenida a Batalla Política. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación y siempre un placer estar acá. Y queremos empezar con todo este tema de lo que ha sido el impeachment como abogada. ¿Qué opinión te merece y hasta dónde se han cumplido las reglas en este tipo de audiencias? Bueno, es la primera vez que tengo la oportunidad de ver un juicio político en mi vida como de primera mano en Estados Unidos y bueno, y realmente en mi vida en Colombia, donde nací, no ha habido todavía un juicio político y ha sido muy interesante porque como abogada cuando comenzaron las audiencias, lo primero que a uno se le ocurre es esperar el típico juicio, ¿no? El que está cruzando al testigo, el que está haciendo preguntas directas, el que luego hace un cross-examination como cruzando las preguntas y lo que nos encontramos o lo que vemos en todas las audiencias es que los que están haciendo la pregunta están testificando. Entonces uno ve todo el tiempo que es realmente un juicio político, en todo el sentido de la palabra, donde quienes están juzgando al presidente o están haciendo la investigación en el juicio político no son subjetivos, ninguna de las partes, y cada quien está testificando de manera política para convencer, parece más a la sociedad, a la comunidad de lo que está pasando, o quizás para explicar lo que realmente está también sucediendo, pero es muy interesante, no juega las mismas reglas de un juicio normal y de pronto puede aburrir, pienso yo, a muchas personas que están viéndolo o porque es muy repetitivo y se repite y puede ser un poco de perder como la motivación y eso es lo que le ha estado pasando a gran parte del pueblo estadounidense. Hemos visto las últimas 4 encuestas que han salido y estamos hablando de encuestas de NPR, medios que generalmente tienden a ser más demócratas, ABC. Hemos visto al periódico The Hill, también sacó un artículo donde muestra que la atención de los votantes no está centrada en esto, no les interesa, no quieren saber de este juicio político. Yo creo que al comienzo
y me incluyo a mí misma, especialmente como abogada y como litigante, me encanta el litigio, me encantan las Muy cortes. aburrido esto. No, No. y llega un momento en que estábamos esperando más acción, o al menos saben, lo que todos estamos esperando es conocer los hechos y la evidencia y entender qué pasó y por qué pasó, para poder tomar nuestro propio juicio político como cada ciudadano, ¿ok? Pero lo que vemos es estos congresistas, tanto republicanos como demócratas, simplemente testificando y testificando y testificando y haciendo alegatos de conclusión y cierres de conclusión de la investigación en el mismo juicio y quitándole el protagonismo un poco a los testigos, que es quien deben tener protagonismo. Deberíamos enfocarnos más en eso, en entender qué pasó y en la verdad, para que podamos realmente poder tener un juicio político sin politización. Pero en esa línea de, ¿verdad?, conocer la verdad, etcétera, ¿no cree que hay un problema con el hecho de que hay personas que se han negado a ir a testificar, que claramente tienen, inclusive son las personas claves que tendrían, ¿verdad?, la verdad y la información correcta para que se sepa qué fue lo que ocurrió? Absolutamente. Me parece que es muy grave de la administración que no permita a los testigos o que esté manipulando los testigos, porque también se puede considerar un delito que el presidente manipule testigos para que no vayan a testificar, valga la redundancia, o durante los testimonios, para que no puedan testificar de manera libre o se intimiden. Entonces, si no hay nada que ocultar y si no tenemos problemas sobre la verdad, ¿por qué no dejar que los testigos cuenten la historia y aclaren la situación? Yo creo que uno de los testimonios que, bueno, digamos, la persona que más animada se vio fue Sondland. Pero lo que hemos visto es que ninguno de los testigos dijo que escuchó de boca del presidente de los Estados Unidos el quiero un quid pro quo o el quiero un favor o un intercambio de favor por esta ayuda que estaba en esos momentos siendo aguantada. Entonces, ¿hasta qué punto hay la implicación legal de que puedan llegar a hacer un impeachment, que por supuesto no va a pasar el Senado, porque hemos visto que además de la mayoría republicana en el Senado, también hay una opinión de consenso de que esto no es un juicio justo, de que al presidente Trump le han querido montar esta investigación desde el día número 1? ¿Hasta dónde el punto legal en esto está jugando un papel en la parte criminal? Bueno, honestamente, yo sí considero que es un juicio justo. Yo considero que lo que está pasando es merecido. Cuando yo trabajé para inmigración, tuve la fortuna de trabajar para el Departamento de Seguridad Nacional, para USCIS, y fue la primera vez que trabajé para el gobierno federal en Estados Unidos. Y recuerdo muchísimo mis primeros entrenamientos sobre ética y sobre el deber de todo funcionario público, y fueron dados por miembros del gobierno. Y hablaban de la percepción, de cómo teníamos que actuar los funcionarios públicos, ¿ok? Porque teníamos una responsabilidad, y cómo nuestros actos, aunque no fueran técnicamente ilegales o criminales, eran ilegítimos y se podían percibir como actos criminales que dañaban el gobierno y dañaban el buen nombre de la institución que estábamos representando. Y esto es un problema que tiene muchísimo este presidente. Si bien es cierto que si de pronto nos vamos a mirar todos los elementos legales exactos de cuáles los elementos de cada crimen, del soborno, del robo, de la extorsión, etcétera, podríamos decir, bueno, no cumple todos los elementos, solo cumple 3, solo cumple 4, pero la percepción, él está sujeto a eso, como el líder de nuestra nación. Lo que él haga, lo que él diga, cómo lo haga y cómo lo diga, lo dice, importa, y genera una percepción de corrupción. Y eso es totalmente incorrecto. Eso no tiene precedente y no debería tener precedente. Y si él u otra persona, como nos lo decían a nosotros mismos, porque no podemos tener doble moral y decir, entonces los que somos funcionarios federales sí tenemos que seguir estas reglas de juego, pero entonces nuestros líderes no debe ser así. Todo el mundo, o en la cama, todo el mundo en el suelo, porque es la misma responsabilidad cuando uno tiene un cargo público y él tiene un cargo público. Y así como nos lo decían las personas que nos entrenaban en el gobierno, si a usted no le gusta tener esa responsabilidad, entonces no esté en el gobierno, porque esta no es la posición para usted. Le guste o no, su imagen y lo que usted hace es extremadamente importante para el gobierno. Entonces, ¿cómo
lo que él hizo de cuestionar o de pedir de manera indirecta o indirecta a través de su abogado o no a un presidente para condicionar esta ayuda humanitaria o esta ayuda financiera al gobierno para buscar que se investigara unos actos de corrupción, especialmente de alguien que daba la casualidad es su oponente o su opositor político en la reelección, pues obviamente genera una gran inquietud, porque no es que no estamos hablando de, no, tiene que enfocarse como cuando estamos dándole ayuda a Colombia y decimos al presidente, tienen que mejorar sus programas de la erradicación de cultivos. Si ustedes no combaten la droga en Colombia, no les vamos a dar tantos millones de dólares en ayuda. Pero es que no era un tema de usted tiene que trabajar con corrupción, sí, sino era un tema específico de corrupción. Mi pregunta es, si el presidente Zelensky dice que no hubo presión, ¿estamos llamando o están llamando a aquellos que dicen que sí la hubo mentiroso al presidente de Ucrania? ¿Es eso lo que están haciendo los demócratas? Pero es que exactamente lo que estábamos hablando, es que la línea es demasiado, es difícil de ver. Y esa es la responsabilidad que tiene todo funcionario, es no cruzar esa línea ni ponerse en la situación de que se cruce. Es muy difícil y créame que aunque él se hubiera sentido así, por política internacional, él no va a salir afuera a decir, ay, sí, me sentí presionado, acabando de ser elegido y necesitando la ayuda de Estados Unidos. Esa es una pelea que una persona que conozca de política internacional no va a cazar. Lamentablemente nuestro presidente no es muy diplomático y no maneja muy bien la política internacional, pero muchos presidentes y personas de gobiernos de otros países sí lo hacen. Y por diplomacia no lo van a hacer. Además porque no es un problema de ellos, sino un problema en que es como un problema de marido y mujer. Nadie se quiere meter en la mitad, porque el que se meta en la mitad es el que peor le va. Y en eso es lo que estamos haciendo en este momento en Estados Unidos. Y obviamente, a menos de que hubiera sido algo a otro nivel, con pruebas, no creo que él vaya a salir al público a decir, sí, me sentí presionado. Sí. Sus consejeros no van a permitir que haga eso, no es una manera diplomática. Volviendo al tema, ¿verdad?, de la ayuda, ¿verdad?, y haber condicionado la ayuda, yo he escuchado a colegas republicanos que han argumentado el hecho de que como la ayuda finalmente se dio y se entregó y no hubo a cambio lo que se estaba buscando, ¿verdad?, que era que se acusara o que se investigara pues, al rival del presidente Trump, pues que nunca se dio el soborno y que por eso pues que todo esto es una farsa. Pero entonces le pregunto a usted desde un punto de vista legal, ¿usted cree que eso le merece algún tipo de mérito de esa expresión, o usted cree que con el mero hecho de haber, ¿verdad?, que la intención o con el mero hecho de tomar de requerir ese intercambio, ya con esa actuación se concreta el soborno? La intención es extremadamente importante, es uno de los elementos más importantes de los crímenes. Es la intención que tiene la persona cuando, o lo que se llama el criminal mind, la mente criminal, lo que estaba pensando en el momento que ejecutó el acto, para dónde iba y qué quería. Si bien es cierto que se entregó finalmente la ayuda, también es cierto que se demoró en entregarse, que no se entregó inmediatamente y además que, como es cierto, con el escándalo, una de las razones que uno puede ser que no sea cierto, pero volvemos, es el tema de percepción, es el tema de los hechos. En los hechos, si uno mira la línea de hechos y la línea cronológica, es exactamente, pareciera, porque cuando salió todo el escándalo, cuando salió todo este escándalo, fue inmediatamente que se hicieron también los desembolsos. Entonces uno podría pensar, y eso es lo que están pensando, y de ahí es donde los jurados tienen que tomar la decisión y tienen que tomar la decisión si es culpable o no. Es que ¿por qué no se continuó manteniendo la ayuda? Porque se descubrió, o porque ya había alguien que estaba hablando del tema y se volvió público, entonces vamos, no hagámoslo, no lo hacemos, o porque realmente nunca hubo la intención. Sí, y que se ha revelado que el Departamento de Defensa, ¿verdad?, ha desmentido las alegaciones que han puesto, ¿verdad?, algunos republicanos, claro, sobre el hecho de que había una preocupación de corrupción en Ucrania, etcétera, etcétera, y la evidencia que ha salido ha desmentido completamente, claro, eso, ¿verdad? Ucrania estaba y el tema es, y eso es cuando uno hace la evaluación o la valoración de la evidencia. Es todo lo que uno tiene para poder tomar una decisión y entender si uno presume cierta intención o no la presume. Y eso tiene que ver mucho con que cuando pasó la llamada,
varios funcionarios de alto rango le comunicaron la preocupación de cómo se estaba percibiendo ese comentario de investigue el hijo de Biden en este tema de corrupción como una condición para la ayuda. Ahora, esa misma ayuda de la que estabas hablando, y quiero referirme un poco a lo que dijiste en el principio del show, la palabra percepción. Cuando Sondland habla, dice, es mi parecer, es mi percepción de que hubo el quid pro quo. Sin embargo, Zelensky no sabía que esa ayuda estaba siendo aguantada. Puede que haya preguntado dónde estaba la ayuda, pero no sabía que esa ayuda estaba en hold en ese momento por las razones que fuera que estuviera en hold. ¿Existe legalmente un quid pro quo cuando no se hace la pregunta o cuando directamente no se pide un favor a cambio del otro favor mencionando una parte y la otra legalmente? Pero también existen otros, es un tema de pruebas y de evidencias, pero también si vamos a hablar de testimonios y evidencia, también en uno de los testimonios se hablaba que él entendía que tenía que hacer todo lo que se le estaba pidiendo para poder obtener la ayuda. Y lo había, no recuerdo exactamente las palabras, pero están en uno de los textos y transcripciones de las declaraciones donde el presidente sí dijo que él sí entendía que tenía que hacer caso y que tenía que complacer a lo que le estaban pidiendo. O sea, si tal vez no existe exactamente las palabras que queremos, estamos buscando, que entendía que tenía que iniciar una investigación en contra del hijo de Biden para poder recibir la ayuda humanitaria, pero él sí manifestó que él sí entendía el mensaje y que sabía que tenía que hacer caso o escuchar a lo que le estaban pidiendo para poder entrar a recibir esta idea. O sea, sí hubo esa percepción de que sí tenía que hacer caso. Y mencionando un poco a Hunter Biden, ¿no crees que Hunter Biden debería ser llamado a testificar en todo esto? Es que Hunter Biden no participó en ninguna de las llamadas. Sí, pero el problema es que Hunter Biden estaba dentro de la empresa corrupta que está en el medio de todo este dilema. Pero es irrelevante. Y honestamente, yo pienso, así como yo trato, a ver, digamos, siempre como un abogado, uno tiene que tratar de ser imparcial. Y no estoy justificando lo que el hijo de Biden dice. No me parece tampoco que sea muy limpio. O sea, no conozco los hechos, no me sé la historia, pero me parece que hay un conflicto de intereses. Sí me parece que hubo un conflicto. Pero el tema es que hoy día lo que estamos hablando fue esa actuación de condicionar esa ayuda a cambio de una investigación puntual en contra de alguien que coincidencialmente es el oponente número 1 del presidente. Que ese es el otro problema. Si hubiera sido Pedrito Pérez, el dueño de la tienda al lado, tal vez no estaríamos hablando de acá, pero es de quién estamos hablando. Es el oponente número 1, el opositor número 1 de Donald Trump en la reelección. Y eso es lo que lo hace un crimen. Eso es lo que lo hace que se genere un juicio político. Claro. Eso es lo que lo hace cuestionable. Ese es el pequeño detalle que lo hace, que no deberíamos estar haciendo eso. No deberíamos estar haciéndolo. Bueno, yo recuerdo unas palabras bien claras de Sondland, muy poderosas. Él dijo, we were following the president's orders. Traducido a español, estábamos siguiendo las órdenes del presidente. Yo creo que esa fue la parte más contundente de lo que ha salido hasta el momento. Totalmente. Johanna, muchísimas gracias por traernos tu perspectiva legal aquí a Batalla Política. Y ustedes no se vayan, que regresamos con mucho más de este tema del impeachment. Ya estamos de vuelta a Batalla Política. Yali, ¿qué te parece si seguimos hablando un poquito del impeachment? Mira, yo ya no sé qué decirte sobre todo esto, porque la realidad es que muchas personas lo están viendo como una vendetta política por parte de los demócratas. Yo sí creo que es importante que se preserve la claridad dentro de nuestro sistema, que se respete nuestra Constitución, pero si no hay una persona que pueda directamente acusar al presidente y decir, ¿sabes qué? Yo escuché de sus labios, señor presidente, decir, yo quiero esto a cambio de esto, yo quiero un quid pro quo por esa llamada. Y sale el presidente diciéndole, y lo testifica Sondland, él dijo, no quiero nada, no quiero un quid pro quo, solo quiero que las cosas sean como se tienen que hacer. Entonces, realmente, ¿hay un quid pro quo? ¿Se merece el presidente que lo estén tratando de esta manera? Que esté este acoso constante a cada acción que hace el presidente Donald J. Trump? Pues es que Sondland también dijo que él entendía que había un quid pro quo, y entiendo tu parte, que tú dices que es su percepción, ¿verdad? Pero también él dijo bien claramente, y lo dijo, ¿verdad?, con palabras clarísimas, sobre que él estaba siguiendo órdenes directas del presidente. We were following the president's orders. Él lo dijo, y eso fue cuando él lo dijo, me acuerdo que la audiencia se estremeció. De hecho,
parte de lo que a mí también me ha gustado de estas audiencias es el lenguaje corporal de las personas. Y tienes un Bueno, el único congresista... que ha mostrado un poco de entretenimiento y de lenguaje corporal ahí fue Sondland, porque los demás han estado que para quedarse dormidos total. Pero Nunes ayer cuando acabó Sondland, que se fueron a break, miró a su aliado y fue una cara como derrotado completamente, como que cómo yo rehabilito a este testigo ahora, cómo yo puedo rehabilitar este caso. O sea, valía $1 millón. O sea, no había ni que reportar con palabras. Simple y sencillamente con la imagen de esa persona se podía saber exactamente qué ocurrió ayer en esa audiencia. Mira, más allá, movámonos de esto del impeachment, porque ya es too much, es demasiado. Ya. te cuento que estuve trabajando desde las 8 de la mañana hasta las hasta la 1 de la mañana, el día de la audiencia de Sondland, así que ha sido intenso. Sí. Pasemos un poquito a lo que fue el debate demócrata, que fue el mismo día. ¿No? Fue el mismo día, por eso me tuve que quedar a trabajar tarde. ¿Qué te pareció? Vimos propuestas nuevas, yo no vi nada nuevo, me pareció aburrido. Creo que los demócratas, hasta Hillary Clinton se está viendo bajo mucha presión porque estos candidatos no están entregando los resultados para el Partido Demócrata. Pienso que no. Yo pienso que se están alimentando, ¿verdad?, entre ellos. Hemos visto, por ejemplo, que el número de candidatos se ha reducido en términos de los que están llegando a los debates, ¿verdad? Porque cada vez se va acercando, se va aumentando, ¿verdad?, el nivel de apoyo que tiene que tener para poder estar en un debate nacional televisivo. Hemos visto que, por ejemplo, Julián Castro, lamentablemente era el único candidato hispano, ya no está en los debates. Lamentablemente, afortunadamente, porque realmente no ha aportado absolutamente nada. Que no, para mí era el más que aportaba. ¿Qué ha aportado Julián Castro? Los debates. Siempre era el que, para empezar, que los temas, ese debate en particular no se habló casi de inmigración, y el que traía los temas de inmigración siempre era Julián Castro. Así que afortunadamente para los republicanos no se está hablando de inmigración. Bueno, pero te respeto esa parte. Sin embargo, ese no es el único tema que nos interesa a los latinos. Claro, y los otros temas que nos interesan a nosotros, la comunidad latina, sobre nuestro sistema de salud, sobre cómo nos va en la economía, sobre que nos bajen más los impuestos, ese tipo de temas no salían a colación ni con Julián Castro y continúan sin salir a relucir con estos candidatos. Se han hablado. Hubo un debate en que se habló casi todo el tiempo de la cuestión de Medicare for All y qué consistía. Pero si los primeros minutos del debate, Luis, todo lo que hicieron fue hablar de cómo les vamos a subir los taxes y cómo vamos a subir los impuestos. No es cómo subir los taxes, cómo mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Por favor. Yo creo que ha sido interesante la dinámica ya con un círculo de candidatos reducido, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, un Pete Buttigieg que ha subido sus números. Creo que ha elevado su perfil nacional. Creo que la gente ya sabe quién es. Hace 3 meses tú preguntabas quién era Pete Buttigieg, la gente no sabía. Ahora saben que es un alcalde importante de un estado conservador. Él realmente no es un alcalde importante, es un alcalde que realmente tiene una gran deficiencia cuando se trata del apoyo de la comunidad afroamericana en este país. Es un alcalde que dice que va a devolver 25% de contratos para minorías, sin embargo, bajo su mandato nada más ha dado un 3% de contratos. Entonces, es realmente un alcalde importante, es realmente el que ha surgido en las encuestas en Iowa, no te lo niego, es verdad que ha surgido, pero la realidad es que yo no veo a Pete Buttigieg como el nominado. Es que para mí es precisamente un candidato que puede dar una sorpresa por el hecho de que es alcalde en una zona sumamente conservadora y es una persona liberal, tan liberal como que es abiertamente homosexual y está casado. Y va a sus debates, ¿verdad?, con su esposo, que eso nunca lo habíamos visto antes, jamás en la historia política de los Estados Unidos. Y aún así tiene unos índices de aprobación sumamente altos en su ciudad y salió electo. Es un veterano de guerra, es un Harvard Scholar, es una persona que por cierto, Harvard no le da mucho mérito siendo veterano de guerra, porque no viste el intercambio que surgió ayer entre ellos dos. El día del debate entre ellos dos. No me pareció que le dio todo el mérito necesario. Se dio un intercambio bastante interesante. Él también le comentó a ella que sobre su tendencia a reunirse con enemigos. Ella le respondió. Que Tulsi es la que ustedes han metido fuerte ahí para crear la división, el conflicto. Eso también ha sido interesante porque a medida que se va reduciendo también el número, pues le da más protagonismo a los que quedan.
Beto Biden O'Rourke, sigue dormido. Beto O'Rourke es otro que no está allá. Pero Beto ya es Beto historia. renunció. ¿Para qué siquiera hablamos de los que ya no Pues están en la el betomanía escenario? existe Ay, y fue sí, sí, real. en tu Yo creí planeta. en ella y todavía puede correr para senador y si no le ganó a Ted Cruz, Ay, le por puede favor, ganar a otro. no ganó como senador. Sabíamos que iba a perder en la carrera o en, Bueno, o en gracias esta a él postulación flipearon presidencial. unos cuantos. Y lo que te digo, vale la pena hablar de los candidatos que todavía están en el escenario. Bernie Sanders esa semana tuvo un town hall en Univisión y mencionó que para él había sido un golpe de Estado lo que había pasado en Bolivia, cuando muchas personas estuvieron molestas, y yo una de ellas, porque realmente fue un golpe de Estado. Fue un Bueno, alabó a Evo Morales diciendo que había hecho mucho por los indígenas. Fue un golpe de Estado cuando el pueblo de Bolivia quería que Evo Morales se fuera. Lo que pasa es que es una situación sumamente delicada, porque Evo Morales lo hizo mal, ¿no? O sea, claramente él cambió las reglas del juego cuando se vio desfavorecido. Pero la realidad es que, bueno, nadie puede negar que fue un buen presidente. O sea, como él agarró el país. Fue un buen presidente. Yo pienso que fue un buen presidente. Creo que hizo muchas cosas Luis, mal. que me has Creo ido a que la hizo extrema muchas izquierda No, completa. hombre, no. Es que me estás volviendo comunista. ¿Qué pasó? ¿Qué va a ser comunista? Tengo sangre cubana, ¿cómo voy a ser comunista? Mira, la realidad de este asunto es que ninguno de esos presidentes que ha estado coludido con el régimen cubano puede ser un buen presidente. Porque lo que ha hecho el pueblo cubano, lo que ha hecho el gobierno cubano, no el pueblo cubano jamás, el gobierno de Cuba, con su propio pueblo y con muchos pueblos de Latinoamérica, incluido Bolivia, incluido Nicaragua, incluido Venezuela, no tiene nombre. Entiendo lo que dices y eso es algo, ¿verdad? Parte de lo que se habla de culpable por asociación, ¿no? Y culpable también por mérito propio. No estoy diciendo que no lo hizo mal, lo que estoy tratando de decir es que sí puedo ver por qué un Bernie Sanders, que naturalmente tiene esos aliados políticos, pueda salir y decir lo que diga y tiene libertad de hacerlo, porque en este país hay libertad de expresión y lo puede hacer. Claro que sí, por eso es que se ha declarado socialista pero ante yo creo que si cualquiera de esos candidatos llegara a ser presidente, yo creo que ellos se van a ceñir a ser un poco más neutral, probablemente tomar y ser diferente con la OEA. La OEA ha sido ha actuado muy bien bajo Almagro, han pedido elecciones nuevas, ¿verdad? Y creo que en ese sentido podría haber un Bernie Sanders tomando y dejando que la OEA se encargue de eso y tomar acción cuando haya que tomar acción. Bueno, ya veremos, porque la realidad es que de los que comentamos, Biden es el único que todavía sigue surgiendo un poco en las encuestas, pero eso está por verse. Ustedes no se vayan, ya regresamos con nuestro último segmento de Batalla Política. Acá estamos con nuestro último segmento del acuerdo. ¿En qué nos ponemos de acuerdo, Luisi? Bueno, estábamos, ¿verdad?, hablando un poco fuera del aire y creo que hemos llegado a un acuerdo en que, a pesar de que el proceso de impeachment continúa, creo que los miembros del Congreso tienen una responsabilidad con sus constituyentes de también legislar y hacer, ¿verdad?, aprobar leyes y debatir medidas que sean de beneficio para la gente. Totalmente, y estamos viendo proyectos como por ejemplo USMCA, que no ha pasado, beneficiaría a muchísimos sectores del país. Es importante que más allá de lo que está pasando, de este circo político que hay montado, se preste atención al constituyente, a lo que beneficia al estadounidense, porque más allá de a dónde llegue o no llegue este juicio político, los estadounidenses de todos los días tienen que continuar con sus vidas y a lo que les interesa es que se pasen legislaciones y leyes que los beneficien. Y no olvidarnos que también queda pendiente la aprobación de un presupuesto para que el gobierno continúe operando. Esa es otra. El año pasado estábamos aquí en este mismo estudio cuando estábamos haciendo apuestas de si iba a cerrar el gobierno o no. Y cerró el gobierno y muchas personas durante la Navidad estaban sin poder ir a su trabajo. Tomar todas las previsiones que sean posibles para que esto no suceda, porque realmente es el estadounidense y los trabajadores federales los que se ven afectados por ese tipo de medidas. Luis Dávila, un placer siempre tenerte acá con nosotros. Y ustedes, muchas gracias por la sintonía. Nos vemos el próximo domingo. Gracias.